Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. El día de hoy le tenemos una edición especial de nuestro noticiero en honor al mes de la herencia hispana. Enseguida le mostramos una serie de historias que destacan el labor y legado que han dejado los hispanos en nuestro estado aquí en Idaho. Comenzamos. When gold is discovered in Idaho in the 1860s, that's when you see this huge population push. Los hispanos de Idaho han estado en el corazón de la fuerza laboral del estado durante generaciones. Mucho antes de que Idaho fuera oficialmente un estado, trabajadores migrantes de México y California llegaron para trabajar en minas y ranchos. Eran los que llevaban los suministros a los campamentos mineros y al hacerlo ayudaron a formar la cultura vaquera que aún se celebra hoy. Esto dio paso al tiempo del pastoreo de ovejas al principio de la década del 1880 y avanzando hasta la década del 1940, cuando el acuerdo laboral entre los Estados Unidos y México trajo a miles de trabajadores de México para ayudar a cubrir trabajos de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial. El programa Bracero se estableció en Wilder, Weiser, Caldwell y en Twin Falls, que también se llamaba El Milagro. En la década del 1900 y al principio de los 2000, la mano de obra forestal de Idaho fue moldeada por inmigrantes hispanos conocidos como los mineros. Hombres de Perú y otros países llegaron a través del Programa Nacional de la Visa H-2A, planteando árboles, limpiando y enfrentando riesgos. A lo largo de la historia de Idaho, las comunidades hispanas no solo han construido la economía, también han luchado por derechos, educación y una voz fuerte en la comunidad. There were reforms and studies done to really try and make sure that if we were asking people to come here and do this work that was extremely difficult, that they were being supported properly. These are people who their kind of resume becomes very diverse and hard to pin down. They're never doing just one thing. I love Jesus Urquides as an example. He's a muleteer. He is a landlord, the kind of father of Spanish Village in downtown Boise. And again, there's just so much to these men and their stories and women and their stories and how they filled kind of niches throughout Idaho's history and really made it blossom. Hoy sus contribuciones son evidentes en todos los sectores de la vida, gobierno, artes, tribunales y más allá. You see Latinos in every facet of our more recent history, from judicial representation with Sergio Gutierrez to music and entertainment with Cecilia Violeta Lopez, people who had very strong connections to the farm workers and the like. Y en este especial vemos cómo esta comunidad se hace presente en la seguridad pública, la política y la educación. Por ahora los llevamos de regreso a la década del 1940, cuando se inició el programa Bracero para cubrir trabajos críticos. Retrocedamos a la década de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando Estados Unidos recurrió al programa Bracero para atraer trabajadores hispanos y cubrir la grave escasez de mano de obra. Pero la pregunta es, ¿dónde vivían esos trabajadores? Como descubrí, un campo de trabajo en Caldwell llamado Farmway Village se convirtió en un centro de trabajo agrícola durante esa época y con el paso de los años se convirtió en un centro para quienes llegaban a Estados Unidos en busca de un trabajo. Puede que hayas escuchado esta historia antes, pero abramos el libro juntos y repasemos las páginas de la historia al comienzo del campo de trabajo de Caldwell, ahora conocido como Farmway Village. Mike Dittenberg, autor del libro que repasa la historia del campo, dedicó años a investigar esta historia, documentando las memorias que de otro modo se habrían perdido. I started chatting with people who were telling me about their fond memories of living here. And every time I finished chatting with them, they would say, one of these days I'm going to write this down. But nobody had written it down. El campo pasó por varias manos diferentes antes de finalmente tomar forma. La apertura del campamento en 1940 fue la promesa del gobierno de brindar vivienda y dignidad a quienes trabajaban en los campos en el estado de Idaho. Las primeras familias provenían del medio oeste en busca de sobrevivencia y trabajo agrícola estable. A mediados de la década, it became primarily occupied by the Japanese Americans who were in turn
and then later released after the internment period. Luego, a finales de la década de los 40, fueron los trabajadores de ascendencia mexicana quienes comenzaron a considerar el campamento como su hogar. Tan solo unos años antes, el gobernador estadounidense había deportado a cientos de miles de trabajadores mexicanos con el pretexto de proteger los empleos estadounidenses. Pero pronto, el país se enfrentó una grave escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial. Y así nació el programa Bracero, traer trabajadores agrícolas calificados al norte para cosechar los cultivos que alimentaban el país. There is definitely a look about it. There is definitely a feel about it, and there is definitely an understanding that we are a small city here. Pero en el campo no fue fácil. Muy sencilla, porque aunque éramos muy pobres y no teníamos mucho, teníamos que comer, teníamos donde vivir. Es decir, éramos muy pobres, pero no lo sabíamos porque había mucho amor. Había mucha diversión. No solo eso, Estela Zamora, quien vivió en el campo de trabajo, dice que el racismo, la intolerancia y los prejuicios perseguían a muchas familias. Y sin embargo, a través de la lucha, construyeron vidas, criaron hijos y formaron una comunidad que sigue en pie. Esa historia es importante, sí, pero no define a Farmway Village y ciertamente no define a la gente que vivió aquí. Como le digo, éramos muy pobres y siempre teníamos a alguien dándonos la mano. Trabajamos bastante duro para tener lo que teníamos. Y yo estoy más que segura que no hay una familia aquí que vive en este campo, en esta comunidad, que no se darían la mano si era necesario. Otros campos de trabajo destacados, además de Caldwell, se encontraba en Wilder, Weiser y en el campo de trabajo de Twin Falls, conocido como El Milagro. En cuanto al programa Bracero, que terminó en 1964, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, conocido como el programa H-2A, permitió a los empleadores agrícolas estadounidenses traer temporalmente trabajadores extranjeros para abordar la escasez de mano de obra temporal, convirtiéndose en esencia en el sucesor del programa Bracero, que es hogar de muchas personas que trabajan en el H-2A program. Me encuentro al frente del departamento de Boise, donde Moreno dedicó más de 2 décadas de servicio. Él asegura que su jubilación representa mucho más que el final de una carrera. En la ciudad de Boise, oficiales del departamento de policía trabajan las 24 horas del día. Y a veces el trabajo más importante se hace a través de conversaciones. Todo para servir nuestra comunidad. Durante 28 años, El Moreno sostenió esas conversaciones. Ya desafortunadamente mi carrera ya se va a terminar. Al principio de su carrera, notó que algunas voces no estarán siendo escuchadas en el departamento de policía y El Moreno dedicó a escuchar. Por eso es muy importante. Un trabajo que pocos departamentos estaban intentando en ese tiempo. Al principio sí era difícil porque había mucho temor en nuestra comunidad. Lo que comenzó como un lance comentario en 2009 se volvió oficial en 2015 cuando el entonces jefe Bill Bond creó la posición de oficial de lance específicamente para Moreno. Me siento con orgullo. Un trabajo que buscaba el objetivo de crear una amistad entre las autoridades y la comunidad latina. Muchas veces las cosas están escritas en inglés, entonces presentándoles información en español es importante porque son cosas que también les afectan a ellos. El enfoque de Moreno fue personal. Comenzó a escribir artículos mensuales en español para la revista Idaho Hispano y... Entonces fue como las puertas se empezaron a abrir a comunicarme con la comunidad y entonces pues de allí el periódico... Crecí a la radio. Se lo escuchaba regularmente en La Grande, una estación de radio local. Nos pedían el número, entonces eso nos indicaba que la comunidad estaba atenta y que pues sabían que podían llamar y buscar o preguntar por el oficial Moreno. Comenzó a asistir a eventos comunitarios,
También convivía con la comunidad indigente y se convirtió en un modelo a seguir para los niños. Esto no es adiós para la comunidad, pero es hasta luego, porque como dije, voy a seguir, de todos modos me van a ver ahí en la comunidad, conviviendo con la comunidad, pero solo no en la capacidad de oficial. ¿Sabía que hasta hace unos meses los hispanos ocupan apenas el 2% en posiciones en política en Idaho? Bueno, y escuche esto, aunque 1 de cada 5 estudiantes en nuestras escuelas públicas son latinos, solo el 3% de los maestros y personal educativo comparte esa identidad. Pero hay historias que están cambiando esa narrativa. Un nuevo libro llamado Latinas of Idaho celebra a 50 mujeres que están transformando este estado. Y hoy les voy a presentar a una de esas mujeres que decidió que el aula no era suficiente y que ahora está alzando la voz desde el escenario político. Como flores que desafían la sequía, en Idaho las mujeres latinas han echado raíces de resiliencia, floreciendo como líderes que transforman sus comunidades a través de la educación, el activismo y la representación. I'm keenly aware that I am, la única that... Sonia Galaviz sabe lo que significa ser la única mujer latina entre muchos. Por eso decidió convertirse en maestra. Every day I have an opportunity to make a difference. Sonia vive su trabajo con pasión, porque sabe que a través de él puede transformar la vida de estudiantes. Pero su influencia va más allá del aula. Galaviz también representa en el escenario político. I have my doctorate degree and I'm a legislator. Creció en el Silver Valley en Idaho y es hija de padres inmigrantes que trabajaban en el campo. I'm first generation everything in my family. Ella fue la primera en su familia en graduarse y por esto en los 90s decidió continuar sus estudios en la Universidad Boise State. Pero todo se complicó cuando Sonia, con tan solo 20 años, se convirtió en madre. I had my daughter very young. I was only 20. Pero no se dio por vencida. Having kids and going to school and working full time, Se decidió a estudiar y trabajar tiempo completo y todo ese esfuerzo valió la pena. Hoy, Sonia Galaviz es una de las 50 mujeres destacadas en el libro Nosotras, Latinas de Idaho. La idea nació de la editora María González Cárdenas, quien quería mostrar y preservar las historias de las mujeres latinas que han contribuido a hacer de Idaho un mejor estado. No venimos a quitar nada en este país o en este estado. Venimos a dar, venimos a contribuir. Queremos que miren eso. En parte las personas que lo lean, que se informen, que estén educados. Para González Cárdenas, el libro es más que una colección de historias. Es una herramienta para inspirar a las nuevas generaciones. Estén inspirados a hacer más para el pueblo latino en este estado. Una invitación a creer que, a pesar de los obstáculos y la discriminación, todo es posible. Tenemos esa resiliencia de superarnos, de seguir adelante en contra de todos los obstáculos que se nos han puesto en nuestro camino. Para Galaviz el mensaje es claro. La representación importa. You've got to see it to be it, right? Ella dijo que el cambio no se cree, sino se ve. González Cárdenas asegura que los latinos en Idaho son mucho más que trabajadores de campo, pero reconoce que aún falta camino por recorrer. Algo está mal y todavía se necesitan muchos cambios para mejorar esas situaciones para nuestro pueblo. Pero aquí viene lo mejor de todo. Nosotras Latinas en Idaho ya salió de las bibliotecas y llegó a donde más impacto puede tener, las universidades. Cárdenas nos dijo que la Universidad de Idaho ya lo está usando en clases con el propósito de que los estudiantes lean estas historias, debatan sobre ellas para educar y sembrar en el futuro de las generaciones que están por venir. A lo largo de este reportaje hemos documentado el impacto significativo de la comunidad hispana aquí en Idaho. Las cifras hablan por sí mismas. Los hispanos representan hoy el 13% de la población del estado y sus contribuciones se encuentran en el fortalecimiento comunitario, el crecimiento económico y el desarrollo del futuro de Idaho. Gabriela López se une para presentarnos algunas de las organizaciones que se enfocan en apoyar el crecimiento y el desarrollo de esta comunidad. Gabriela.
Así es, Brenda, se trata de 3 organizaciones que trabajan activamente para amplificar este impacto y sostener estas contribuciones. Primero, la Comisión de Asuntos de Idaho. Ellos se encargan de proveer los datos y la información que se necesita para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Segundo, la Cámara de Comercio Hispana apoya a ese casi 7% de negocios hispanos que están generando empleos, riqueza en el estado. Y tercero, la Fundación Hispana de Idaho está involucrada con la comunidad, ofreciendo recursos directos a las personas cuando más los necesitan. 3 organizaciones, pero un solo objetivo: que la comunidad prospere. Sí, esto es importante para que la comunidad sepa dónde ir cuando necesitan algo de diferentes tipos de organizaciones, ¿verdad? Tenemos el de económico en los negocios, el comunitario y también en el estado, que es importante tener esos datos. Exactamente, y cada una de ellas trabajando para seguir adelante y seguir prosperando como latinos. Gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si se perdieron alguna historia, pueden verla ahora mismo en ktvb.com/español y en KTVB Plus. Y para ver KTVB Plus, descargue la aplicación en su televisión para poder ver sus noticias locales gratis. Nos vemos la próxima vez.